vehículos y yo de verdad dije, en mi país yo nunca había visto un desastre así en la ciudad y no está ocurriendo nada más en nuestro país. Eh, yo creo que están sucediendo catástrofes climáticas alrededor del mundo. Y viendo eso, hermanos, ya es un tema que hemos venido tratando hace mucho tiempo. La iglesia lo conoce muy bien, que es la venida de nuestro Señor. No vamos a hablar específicamente de la venida del Señor, pero sí he querido que repasemos brevemente, así a vuelo de pájaro, como decimos, cosas que debemos tomar en cuenta para situarnos, para conocer bien en qué momento estamos, porque hay muchos que todavía duermen y es bueno que la iglesia esté despierta. Si ustedes no se dan cuenta ya, bueno, yo me doy cuenta aquí que hay muchas personas que no están esperando al Señor y hay otras que sí lo esperan, pero lo están esperando a su manera. Y el Señor ha dicho cómo Él quiere que le esperemos. Eh, lo que no están esperando al Señor, simple y llanamente están entretenidos completamente en el mundo. Y lo que supuestamente lo están esperando es como cuando una oveja está solamente en el pasto y no está escuchando la voz del pastor cuando le llama. Está entretenida en el pasto solamente. Y el Señor está a las puertas, hermanos. Acuérdense que, ¿por qué decimos esto? Porque si nos ponemos a recordar las cosas que se nos han dicho en las escrituras, por ejemplo, empezando por Daniel, el profeta Daniel, en la descripción que el Señor quiso revelarle por una inquietud que él tuvo, dice el mismo Daniel, porque eso no se detalla cuando empezó Nabucodonosor a hablar a la corte, a los sabios. Él nunca reveló cuál era la inquietud. Sin embargo, no tan solo el Señor reveló el sueño a Daniel, sino que le dijo en qué condición estaba Nabucodonosor antes de empezar a soñar. Y Daniel dice que él estaba en su cama pensando en el porvenir, en el futuro, en los tiempos finales, o sea, cómo va a ser el futuro. Y entonces el Señor le dice a Daniel que él quiso mostrarle, fíjense, Nabucodonosor era un hombre impío. Es bueno que tomemos en cuenta esto. En ese momento él no tenía conocimiento del Señor hasta que Daniel comenzó, el Señor comenzó a través de Daniel a mostrarse a él. Y ustedes se acuerdan de la revelación de la cabeza de oro, de la parte del pecho y los brazos de plata, del abdomen y los muslos de bronce, y luego las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Y cada eso representó un reino, un imperio en la historia. Han pasado muchísimos imperios en la historia de la humanidad. El último, así que abarcó gran parte de la humanidad, fue el Imperio Otomano de los turcos. Sin embargo, la palabra de Dios no señaló el Imperio Otomano, sino que solamente señaló, y es una evidencia de la precisión bíblica, solamente señaló los que tuvieron una injerencia directa con el pueblo de Israel. Eh, Se han cumplido ya cuatro reinos, solamente falta el que se debe consolidar con el anticristo. Y ese es el que próximamente, pues, la tierra va a presenciar a estas alturas como vamos. También de las 70 semanas de Daniel, ya ustedes conocen que solamente queda una pendiente. Eh, Ustedes saben que también cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, él fue rechazado, él mismo lo dice en su palabra, lo suyo vino y los suyos no les recibieron, pero aquellos que recibieron su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego de ahí, el Señor lo dispersó por la rebeldía de ellos al mundo entero. Israel no existía en su tierra. Quizá habían asentamientos pequeños, diminutos, pero estaba disperso sobre toda la faz de la tierra, como él había dicho. ¿Qué ocurriría si ellos no obedecían y no reconocieron
al Mesías, aún habiéndole enviado profetas, ellos no reconocieron al Mesías. Hemos visto también cómo la ciencia ha aumentado. Si tú mismo googleas, como decimos en un término popular, si tú googleas y le preguntas voy a utilizar también este término nuevo, la inteligencia artificial, que se supone que es una maquinaria tecnológica que tiene una alta capacidad de investigación, de datos y de información y que tiene una probabilidad de certeza muy alta. Ustedes le pueden preguntar en qué historia o en qué momento de la humanidad, de la historia de la humanidad, ha crecido más la ciencia. Y ustedes se darán cuenta que dice, ahora, este es el momento donde la ciencia más ha incrementado. Entonces, en Daniel se dijo que para el tiempo de aflicción, que la gran tribulación, porque dice en el capítulo 12 que eh, el pueblo de Israel va a ser libertado, pero que para ese momento va a haber la ciencia va a aumentar. Y hemos visto desde el siglo pasado, el siglo XX, cómo las cosas han incrementado, y eso lo conocemos todos. En aquel momento Daniel le había dicho el ángel que selle las palabras de esa profecía, porque eso era para el tiempo del fin. O sea, en el momento en que Daniel recibió eso, esa revelación, estaba sellada la profecía, no podía entenderse con facilidad porque no habían recursos, no estaba en el entorno, en el contexto para que la gente también pudiera entender. Eran cosas que hasta para el Mesías, dice la misma palabra de Dios, que ellos buscaban, indagaban cuándo iba a ser el momento en que el Mesías iba a llegar. De manera que esa profecía estaba sellada, estaba como quien dice, sin una interpretación, sin un entendimiento de cómo se iban a desenlazar todas las cosas. Entonces, cuando viene Jesucristo, ya que muere por nosotros, se sacrifica por la humanidad, entonces dice Juan que ya estamos en el tiempo del fin. Ya estamos en el tiempo del fin. O sea, a partir de que Cristo llegó, entra la fase del tiempo del fin. Ese es podríamos decir, además de que entra el momento de la gracia, el momento de la cosecha de las almas. Y como bien dice el Señor, que otros plantaron y nosotros somos los que vamos a cosechar lo que otros han plantado, los profetas, los fundamentos de los apóstoles. Nosotros tenemos que cosechar y que los campos están abiertos para la cosecha. Nos mandó a predicar para cosechar las almas. No tan solo Él dice que es el tiempo del fin, sino que en el momento en que el Señor también les revela los sucesos que van a acontecer en la tierra, en el momento en que ocurra la gran tribulación, eh, dice la palabra de Dios en Apocalipsis que no selle la palabra de esa profecía porque el tiempo está cerca. Y eso fue como en los años 90 por ahí, de nuestra era. Si estaba cerca, eh, en aquel momento, imagínense ahora, que han pasado ya 2000 años prácticamente. Entonces ahora estamos cerquísima, podríamos decir, con toda confianza. De eso que el ángel, perdón, que hablaba Juan, le decía que estaba cerca. Cuando una persona dice que está cerca, es que está próximo a. No estamos hablando de una distancia muy grande, estamos hablando de que es algo próximo. Entonces, viendo todo eso, eh, uno dice, wow, el Señor está a la puerta. Algo que confirma, hermanos, de verdad que está no cerca, sino cerquísima, es que Israel está en su tierra. Y ya ustedes conocen muy bien que en 1948, después de esa dispersión, el Señor por todos los medios encauzó para que Israel volviera a tener su tierra. El Señor compara a Israel con la higuera.
y ya la higuera tiene 78 años. 78 años. No ha habido un lugar de la historia que ocupe más tecnología, más conocimiento, más ciencia que hoy. No ha habido otro momento en la historia donde podamos decir que hay más terremotos, más manifestaciones climáticas que ahora. Es cierto que ha habido guerras, pero en cuanto al entorno de Israel, que dice el Señor, y oiréis de guerras. Yo no creo que otro país esté escuchando más eso que Israel ahora mismo, que oiréis de guerras y de rumores de guerras, y que esté en guerra. Y eso nos debe alertar a nosotros de que debemos estar preparados. Reuniendo más recursos también, si queremos verlo así, el mundo está próximo a que las monedas sean todas digitalizadas. En este país, el presidente a principios de la llegada de su mandato hizo inversiones multimillonarias para las criptomonedas. Hizo inversiones multimillonarias para las criptomonedas. Hay otro empresario aquí que es bien conocido por ustedes, quizás, que es Elon Musk, y muchos otros que están en esa rama de la ciencia y la tecnología han diseñado implantaciones de circuitos integrados, chips, para que con el pretexto de que es para la salud, pero ustedes saben, mi hermano, que el diablo no va a desaprovechar la oportunidad. Pero ya, por ejemplo, yo estuve leyendo la semana pasada que hay ya que las personas que nacen ciegas van a tener la oportunidad de volver a ver porque van a hacer ensayos con esos circuitos integrados implantados para que la persona que nace ciega pueda ver con sus ojos otra vez. Y la parte que está en desconexión interna, bueno, con tecnología, lo van a poder lograr. Han oído también, hermanos, quizás, no sé, que hay de esos circuitos integrados la posibilidad de poder influenciar en el pensamiento. Y aquellos que están en cárceles o que tienen una mala conducta, si inmediatamente reconoce la tecnología que hay un pensamiento que tiene que ver con algo negativo para él, la persona ejecutarlo, puede tener la habilidad de transformar el pensamiento. Y ahí entonces sí la cosa se pone bien, bien especial. Porque si ellos tienen la capacidad de influir en el pensamiento, pues entonces tienen la capacidad de influir en la voluntad. Entonces todo ese contexto está voceando a voz en cuello de que la humanidad se está aproximando a una era de control total. Y la era de control total nos lleva a deducir la presentación del anticristo. Porque si todo está digitalizado, los gobiernos van a poder controlar la entrada y la salida de tu dinero y el mío. Si hay un chip que tú te implantan y puede ser gobernado tu cerebro para que tú te sometas y sea una persona obediente. Y no estamos hablando de teoría de conspiración, hermano, para que no vayan a creer que yo ando detrás de eso. No, yo ando detrás de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, a mí se me parece mucho lo que dice la palabra de Dios y lo que está ocurriendo al contexto en que la humanidad va a vivir cuando estemos en el tiempo del fin. Y es eso lo que yo quiero que observemos. El asunto es que si pueden hacer ovejas mansas a la sociedad, entonces no estamos muy lejos, hermano, primero, de que ocurra lo que tiene que ocurrir, que es el rapto que muchos no creen. Segundo, de que venga la gran tribulación y con ella traiga el control total y el dominio
de el anticristo sobre la faz de la tierra, que quizá muchos en aquel momento se opongan al sistema porque se dan cuenta de que es opresivo y más cuando se den cuenta que es lo que va a buscar es adoración. Hay muchos que quizá como salen hoy a las calles van a estar en desacuerdo, aunque no crean en Jesús, aunque no crean en la salvación que Él provee, muchos quizá van a estar en contra del sistema, como hay manifestaciones de la sociedad en diversas partes del mundo sobre formas de gobierno. Pero eso eso no quita la posibilidad de que se pueda gobernar, porque la palabra ya lo predijo, el Señor ya habló sobre eso. Y la manera para usted ser gobernado va a ser fácil. Ya tenemos tus cuentas, ya podemos, tenemos la opción, tenemos la preparación tecnológica para someterte. Vamos a hacerlo fácil. Si tú no obedeces al sistema, tú no vas a poder comprar ni vender. ¿Qué te parece? ¿Lo aceptas o lo dejas? Yo creo que el hambre va a hacer que muchos cambien de opinión. Y cuando ese momento ocurra, hermanos, entonces, no porque el Señor no quiera salvar, va a ser imposible que el ser humano se salve porque ya va a estar controlado. ¿Sí entienden? Y la, el ápice de posibilidad de salvación que podía tener el humano que no creía y que estaba con una voluntad libre, es muy posible que se haya perdido completamente y por eso el Señor dice claramente que los que se dejen marcar en la frente o en la mano derecha no heredarán el reino de los cielos. Además de eso, estamos viendo últimamente, ya vamos a entrar en capítulo, hemos estado viendo los terremotos que han habido últimamente secuenciales, uno detrás de otro. Vimos el caso de Venezuela, el caso de Japón y otras, como 7 terremotos simultáneos. El calentamiento global que se quiere es esconder, la Tierra está gimiendo, está llorando. Estamos depredando la Tierra aceleradamente y la Tierra está respondiendo. Cuando debe hacer frío, hace calor. Cuando debe hacer calor, hace frío. El clima está volviéndose totalmente loco. Y eso va a afectar la fauna también, los animales. Va a afectar la producción de alimentos. Las guerras van a traer hambre. Hay países que padecen hambre por las guerras. Ya hemos visto cómo eh, han venido plagas como el COVID, que ya tenemos prácticamente 5 o 6 años que superamos supuestamente esa enfermedad y las que faltan todavía. De manera que juntando todos esos elementos, y hay otros que ya tienen que ver con más de cerca, o sea, más con lo espiritual. El apóstol Pedro dijo que para este tiempo también iban a ver, créalo tú o no, hermano, te lo tengo que anticipar porque hay muchos que no creen en lo que voy a decir ahora, pero créalo tú o no, y es parte de lo que indica que realmente estamos ineludiblemente en el tiempo del fin, en los principios de dolores, en los sueños y las visiones y los profetas que se han levantado. Hay muchos que son falsos, hay otros que son verdaderos. Depende de qué tan conectado estés tú con el Espíritu de Dios para darte cuenta si lo que se habla, lo que se profetiza, lo que se sueña está conectado con la palabra de Dios. El Señor no va a dejar caer su palabra bajo ningún concepto. Créalo tú o no, hermano, eh, Dios va a cumplir su palabra. Yo espero que el Señor les dé entendimiento. Yo he presenciado hermanos que han hablado de cosas que van a ocurrir y ocurren, cosas que tienen que ver con este tiempo. Y nosotros también somos fruto de eso mismo. Estamos aquí porque el Señor nos llamó de esa manera
Y todo lo que se nos ha dicho se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Y eso habla muy alto y claro de que no estamos en un momento diferente al que el Señor ha marcado en su palabra. Eso demanda de nosotros entonces, hermanos, estar en una posición espiritual específica que Dios demanda. Porque en el tiempo en que el Señor iba a venir, dice la palabra de Dios en Mateo 25 que Él nos compara como 10 vírgenes. Hay 5 que son prudentes y hay 5 que son insensatas. Y lo que podemos resumir de todo eso es que debemos estar en una posición de velar, que velar es orar, estar velando y orando con nuestra lámpara llena de aceite y encendida y viviendo de manera prudente, con cautela. Eran 10 vírgenes, hemos hablado de eso en otra ocasión. 10 vírgenes, 10 personas que estaban esperando al Señor, pero solamente 5 fueron llevadas a las bodas. Esas 5 que fueron llevadas a las bodas tenían sus lámparas llenas de aceite. Y aunque cabecearon y se durmieron, hermanos, se dieron cuenta porque espiritualmente estaban velando. Ellas fueron las que estuvieron listas, las otras tenían sus lámparas vacías, tuvieron que ir a buscar aceite y no estaban en la posición correcta espiritual y se perdieron de las bodas y no había forma alguna de dejarlas entrar. Y cuando se habla de boda, el Señor ha sido muy específico porque si ustedes escuchan el término boda, la boda del Cordero van a ser para los que han sido rescatados por el Cordero. Y es el momento del rapto. No se va a celebrar boda en el milenio, lo que se va a liberar al pueblo de Israel y va a entrar el gobierno del milenial de Jesucristo. No se habla de boda en ese contexto. El único momento en que se habla de boda es para nosotros. Entonces debemos tener los ojos abiertos, hermanos, y tener nuestra vestidura blanca, tener nuestra vestidura blanca. Yo no me cansaré de repetir una vez más a ustedes y donde quiera que me mueva, que no es el evangelio de nosotros que debemos vivir, el evangelio cómodo de nosotros. Es el evangelio que dice la palabra de Dios que debemos vivir. Hay muchos que están viviendo, vuelvo y les recalco, su evangelio. Y yo voy a leer un poco del evangelio que el Señor nos ha predicado, que los apóstoles han predicado, para que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque a veces nosotros, pensando en la gracia, pensamos que tenemos licencia para hacer cosas. Y la gracia, mi hermano, solo consiste, para que te saque cualquier otra idea de la mente, la gracia del Señor solo consiste en que Él vino a rescatarnos del pecado. Ya, ahí está la gracia. Lo que Él debía hacer era mandarnos directo al infierno y se acabó. Y Él acaba con el pecado, además de vencerlo, acaba con el pecado y acaba con los pecadores. Pero la gracia está en que Él da una oportunidad para que tú huyas del pecado y de la muerte. Oye, ¿de qué tienes que huir? Del pecado y de la muerte. Y eso, la única manera de que tú puedas asirte de la gracia, de agarrar la gracia, es abrazando a Jesús y obedeciendo sus mandamientos. Todo lo que se sale de ahí ya no es gracia, ya es juicio. Es bueno que sepas eso. Es bueno que sepamos eso. Y por eso quise leer, el Señor en uno de mis devocionales. Y miren, está cerca de lo que predicamos el año pasado allá, desde el púlpito. Vamos a ir a volver a Pedro, a primera Pedro en el capítulo 1. A partir del verso 13 vamos a leer, como ya hemos ocupado prácticamente media hora del tiempo, yo voy a avanzar sin tratar de perder detalles. A partir del verso 13, la parte que predicamos estuvo desde el primer verso
hasta adelante, hasta creo que hasta el mismo verso 13. El apóstol Pedro alaba al Señor. Lo que vamos a predicar es a partir del verso 13. Yo estoy introduciendo a partir de ahí qué había anteriormente para que podamos entender la idea del por tanto que Pedro dice a partir del verso 13. Al principio de ese capítulo, el capítulo 1, el apóstol Pedro alaba al Señor de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo uno, renacer. Nos hizo uno, renacer. ¿Para qué? Nos hizo renacer para una esperanza viva, o sea, una esperanza real, no muerta, no un sueño. Es una esperanza viva, es lo primero. ¿Por causa de qué? Por causa de la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Esa resurrección de los muertos, para que nosotros los que creemos en Él tengamos una herencia, eso es los dos. Nos hizo renacer y nos ha dado una herencia, porque muerto tú no la puedes heredar. Tú tienes que nacer espiritualmente porque antes estaba muerto. Él te hizo renacer para que puedas heredar. Una herencia incorruptible, no va a corromperse, no se va a dañar, no se va a oxidar, no se va a podrir, no va a haber pecado ahí. Incontaminada, no tiene contaminación y no se marchita, dice la palabra de Dios. Reservada en los cielos, bien lejos de aquí de la tierra donde se ha ejecutado el pecado. Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y tres, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo del fin. Entonces, si saltamos de ahí y soltamos ese paréntesis, dice la palabra de Dios en el verso 13, por tanto, abróchense los cinturones de la cintura, amárrense bien los pantalones, pero de vuestro entendimiento. Entiende, entiende bien, sé sobrio, porque Dios te hizo renacer, porque Dios te va a hacer heredar para el momento de la salvación. Tú tienes, es una orden de parte del Espíritu Santo, tienes que ser sobrio. Ayer bueno, ayer no, en el devocional de esta semana con la familia, yo leí y compartí esto. Y ya el Señor me había marcado con este texto para compartirlo con ustedes. Y estábamos debatiendo sobre el significado de sobrio. Sobrio es una persona que no está borracha, que está en su sano juicio. Pero además de sobrio, además sobrio quiere decir que es una persona moderada. Y si es moderada, es prudente. Lo mismo que se está pidiendo en el capítulo 25 de Mateo sobre las vírgenes. Para que tú puedas heredar la salvación que va a ser manifestada con Jesucristo, tenemos que ser sobrios, tenemos que andar con moderación, tenemos que estar en nuestro juicio espiritual. Por eso ¿qué es lo que el Señor manda a través de Pedro? A que nosotros nos pongamos el cinturón bien puesto. El del, el cinturón de qué? Del entendimiento. Nosotros tenemos que estar entendidos. Dice, sed sobrio y esperad, lo mismo que estaban haciendo las vírgenes en aquel momento en que llegó el esposo, que estaban esperando. Hay muchas que van a estar esperando y se van a quedar, y son llamadas vírgenes. De manera que ahí, en ese pequeño grupo que hay reunido en Amiel, es posible que muchos se queden esperando de manera infructuosa. Hay muchos que van a esperar y van a tener fruto, van a poder ver al Salvador, hay otros que no van a poder ver al Salvador.
¿Tú quieres saber por qué? Porque aquí va detallando quiénes son los que van a poder heredar esa salvación en el día postrero. Dice, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y da una pista bien clave en el verso 14. Cuando Cristo sea manifestado, para tú poder heredar eh, esa gracia que también habla el apóstol Pedro, dice, como hijos obedientes. ¿Lo ves? De manera que de los ingredientes que debe tener un hijo de Dios que está esperando a Jesús, primero tiene que ser sobrio, segundo tiene que estar esperando, según lo que estamos leyendo en el texto, y tercero debemos ser obedientes. Y hay mucha gente que por eso yo recalco mucho que están viviendo su evangelio. El evangelio tuyo, amado hermano, el evangelio que tú vives tú, no el que dice la palabra de Dios, no salva. Porque es un evangelio que viene con concupiscencia, porque nosotros hemos sido declarados justos y todo lo que nazca de nosotros no es válido ni es compatible con lo que Dios demanda. Él no interpreta otro lenguaje que el de él mismo, porque nosotros somos injustos, inmorales. Y si tú no entiendes eso, entonces te vas a quedar en el momento en que el Señor arrebate su pueblo. Por eso la identificación, la llave de la bendición para los hijos de Dios de parte de Dios es la obediencia. La única manera que Dios conoce quién le ama es si obedece. Él lo ha dicho. Si me ama, guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Si seguimos en el verso 14, la palabra de Dios dice, como hijos obedientes, no os conforméis, para que tenga más claro a qué él se refiere con la obediencia. Si tú eres un hijo obediente, entonces no te conformes a los deseos que antes tenía en la ignorancia, cuando tú eres impío. No te conformes con esos deseos de la carne, sino como aquel que os llamó es santo, si quiere una aproximación más grande que esa. O sea, me acerco cuando me dicen que no debo ser igual que como yo era antes, cuando era ignorante del Señor. Pero ahora para que estemos más claros de qué el Señor quiere, como aquel que os llamó es santo, dice la palabra del Señor, sean también ustedes santos parcialmente, no, en toda vuestra manera de vivir. Yo tengo que ser santo en mi pensamiento. Tengo que ser santo en mis palabras. Tengo que ser santo en mis obras. Tengo que ser santo en la escuela, en la universidad, en la casa, en el trabajo, en la luna, si tengo la posibilidad de ir. Yo tengo que ser santo en toda mi manera de vivir, en todo mi camino yo tengo que ser santo. No está excluyendo ni siquiera nada, está incluyendo mejor todo. Y el entendimiento que tenemos por santo es apartado. Y si es apartado, ¿apartado de qué? Del mal, apartado del mal. ¿Y qué malo? Vamos a ponernos, vamos a chuparnos los dedos. ¿Y qué mal? Bueno, todo lo que te conduce a estar lejos de Dios, todo lo que te conduce a desobedecer su mandamiento, eso es malo. Todo lo que te hace ofender a Dios y a reducir el valor y el precio que el Señor ha pagado por ti y por mí, eso es malo. ¿Quiere que me aproxime un poco más? Ver películas incorrectas, ver redes incorrectas, publicaciones incorrectas, oír músicas incorrectas, tener relaciones incorrectas, tener pensamientos incorrectos, obrar incorrectamente, ver incorrectamente. Todas esas son cosas que nos separan de Dios y no nos santifican. Y es a través de la sutilidad del mundo
que nosotros nos hemos venido degradando como hijos de Dios. Hemos normalizado lo que Dios ha desechado, porque el mundo lo hace. Ah, pero es que todos son así. Ah, porque todos roben, vamos a robar. Porque el gobierno no cumpla con la energía eléctrica, me voy a conectar de la luz o me voy a robar el agua. Me da licencia de que el error de otro me conduzca a mí a yo voluntariamente cometer errores. Vamos a seguir avanzando a ver qué dice la palabra de Dios. Porque escrito está. Me ayuda a entender esto como cuando el Señor está hablando con el diablo. Escrito está, a tu Dios adorarás y a él solo servirá. Bueno, nosotros no somos el diablo, pero dice Pedro a través del Espíritu, porque escrito está para que te quede constancia y para que no vaya a agarrar un argumento diferente al que dice Dios, porque no va a haber alguno que él entienda más que el suyo, porque basado en su propia palabra que él va a juzgar, escrito está. O sea, si está escrito, tú y yo tenemos la responsabilidad de saber por qué está escrito y qué quiere decir Dios, el creador tuyo y mío en el vientre de tu mamá y la mía, que está ahí muy linda, la dama de plata. ¿Eh? Escrito está, sed santos, porque yo, el Señor, no yo, Kelvin, no, porque yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Ustedes tienen que estar apartados del mal, como yo estoy apartado del mal, que yo no se acerque el mal a mí, ustedes también tienen que estar separados del mal. Y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga, ¿según qué juzga? Según la obra de cada uno, conducíos en temor, conducíos en reverencia, en respeto, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Las 5 vírgenes que se quedaron no eran peregrinas, eran habitantes de la tierra porque se quedaron. Para que tú que estás sentado ahí en el templo, hermano, ahora mismo revise si tú eres de la que está peregrinando con fruto o está peregrinando sin fruto, porque las que peregrinan, los que peregrinamos con fruto, vamos a ver al Señor y su manifestación. En el nombre de Jesús así será. Pero hay muchos que están empeñados en vivir una religión, están empeñados en vivir un evangelio reducido por su propia concupiscencia y por su propio deseo y por su propia adaptabilidad que les acomoda y simple y llanamente andan en una peregrinación, entendiéndose ellos que van a tener un resultado, andan en una peregrinación equivocada. Y eso es lo peligroso de vivir el evangelio. Es peligroso no por el evangelio, sino por ti, cómo tú estás entendiendo y cómo estás leyendo la palabra de Dios. Y más aún, que es lo más importante, cómo la estás aplicando a tu vida. Porque de nada sirve meterte todos los 66 libros de las Sagradas Escrituras en la cabeza y memorizarlo como el diablo y no vivirlo como el diablo. ¿Se entiende eso? Verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir. Esa es la gracia, hermano. Y hay muchos que entienden, no, que la gracia es, yo puedo hacer X y Y porque estamos en la gracia, ahora Dios nos da licencia. Ajá, sigue ahí, que te va a quemar los fundillos en el infierno. Dios no está dando licencia para pecar, hermano. Dios está dando licencia para que tú seas rescatado, para que tú aproveches la oportunidad que Dios da, para que tú y yo soltemos la ignorancia, la ceguera, la oscuridad. Ha venido la luz del Señor y Dios quiere que nosotros andemos en luz. Y según el capítulo 3 de Juan, ¿quiénes son los que andan en tinieblas? Los que andan en obras que son malas. Y esta es la condenación, dice la palabra de Dios, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Son tus obras malas? Dios nos ha dado inteligencia para que nosotros determinemos si nosotros estamos andando bien o mal. Y es fácil, es una comparación de lo que dice la palabra de Dios con lo que tú estás haciendo. El único problema es, le advierto, hermano, que si usted anda en pecado, el pecado es tan malo que cega y tú no puedes ver aunque lo leas. Te lo explican y está enfrente de tu nariz y tampoco lo puedes ver. Hemos hablado con jóvenes que se visten apropiadamente, aconsejándole que no es la manera de correcta como la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña, estoy tomando un ejemplo, enseña que las mujeres deben ataviarse con pudor y pudor es recato, no exhibicionismo, no ser explícita en lo que tú sabes que puede conducir a otro a pecar, sino que tú te atavíes de ropa decorosa aquí en el entendimiento, en la mente, donde se vive el espíritu, es ahí en la mente. Sin embargo, no lo pueden ver. El consejo no lo entienden porque están en pecado y el que está en pecado no puede ver, está ciego. Por eso hay que rogar misericordia por muchos hermanos que están ciegos y no pueden ver. No pueden ver que están haciendo mal y eso es peligroso, hermano, porque hay cada día que revisar nuestra vida y pedirle a Dios misericordia y que nos ayude a entender si estamos caminando un camino de nosotros, un camino de Él. Un camino no, el camino de Él. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, esa mala manera de vivir, la recibí yo de don Pablo y de doña Altagracia, y ellos a su vez la recibieron de sus padres, que son mis abuelos, y los abuelos de ellos, de los tatarabuelos, y así hasta que llegamos a Adán y a Eva. No con cosas corruptibles, fuimos rescatados, no con cosas corruptibles, hermanos, como oro y plata, eso se corrompe. Nosotros hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros somos una ofrenda para Dios. ¿Te acuerdas cuando el Señor pedía la ofrenda en la antigüedad que había que sacrificar un cordero? ¿Cómo él pedía la ofrenda? La pedía chueca, con manchas, con la pata perniquebrada, como dice la palabra de Dios, o la última, la que esté menos gorda, la flaca, la que nadie quiere. Esa es la ofrenda que Dios pedía. Dios pedía primero lo primero. Yo quiero lo primogénito, que no tenga mancha, y que no esté perniquebrada, que esté limpia. ¿Cuál fue la ofrenda de Abel que el Señor recibió? De lo más gordo de su ganado. Si tú y yo somos ofrenda, Él va a buscar las mismas cualidades porque el Señor no ha cambiado. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Él no quiere oveja coja y Él ha dado todas las herramientas, Él ha dado todas las herramientas, ha dado su palabra. El Espíritu de Dios mora en el creyente. No hay ningún tipo de excusa para que el Hijo de Dios no esté gordo y tenga la pata quebrada y no tenga manchas. Y tenga manchas. No hay razón. Nosotros debemos estar gordos, sin mancha y sin ninguna pata quebrada. Y en el rebaño, no andando por allá fuera del redil. No, el Señor nos fue a rescatar, esa es la gracia, pero no es para que tú te vuelvas a salir del redil. Porque si te sale del redil, en el redil es que están las provisiones, está el cuidado de las fieras. Allá afuera no.
Allá afuera el Señor, hasta que no te alcance, tú estás en peligro de extinción. Yo quiero que tú entiendas eso espiritualmente, porque el Señor ha puesto ejemplos muy claros para que no estemos perdidos. No, la salvación no se pierde. Sí, anda como te da la gana para que tú veas. Anda como te da la gana para que tú veas que sí se va a perder la salvación. Porque la salvación es para el que permanece en el redil, no es para los que están fuera del redil. Y ahí se han acostado a dormir muchos. No, yo hago, el Señor me va a salvar porque ya de que yo no soy salvo, yo no. Son salvos los que permanecen, los que no, los que andan en obediencia, son los que Dios reconoce como hijos. Porque el que anda recostado de que la salvación no se pierde y anda en sus vicios, está pecando. Y dice el Señor que los pecadores no heredarán. Tú inmediatamente, lo vamos a ver quizá ahorita, tú inmediatamente comienzas a ser practicante del pecado. Dice el Señor, no digo yo, que el que practica el pecado, el Padre no mora en él. Vete a Juan, la primera epístola, la primera carta de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así de simple. Seguimos leyendo. Sino con sangre preciosa de Jesucristo fue que fuimos rescatados, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Qué dijimos? Que desde que llegó Jesucristo estamos en los postreros tiempos, ¿sí o no? Y aquí lo está diciendo Pedro, él también. Pero manifestado en los tiempos finales por amor a nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas, ¿quién que tiene que purificar el alma? Leyendo este texto, ¿quién es el responsable de purificar su alma? A ver si estamos leyendo correctamente. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? ¿Por qué que se purifique el alma? Por la obediencia a la verdad. La obediencia es la llave para el Señor. La obediencia es la llave que el Señor nos da a nosotros para que podamos abrir la herencia que Él nos tiene preparada en los cielos. Si no hay obediencia de la palabra de Dios, no vamos a poder entrar al reino de Dios mediante la operación del Espíritu. ¿Lo ves? Pero es una responsabilidad tuya. Si el Espíritu Santo tú no le permites que opere en tu vida, tú no vas a poder purificarte. Para que el Espíritu pueda operar en la vida del creyente, primero debo obedecer. Y luego el Espíritu obra, me ayuda, me recuerda, me insta, me pone el deseo. Pero si yo no obedezco porque yo quiero hacer lo que me da la gana, yo estoy apagando la voz del Espíritu. Sí, tú tienes, el Espíritu te dice, ora, lee. No, no, yo oro cuando yo quiero. Yo leo cuando yo quiero la Biblia. ¿Puede operar el Espíritu de Dios? Si tú no te purificas, no puede. Si tú no te purificas, no puede operar. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, o sea, de todo corazón, de corazón puro, de mente pura, y si me trae la pureza es que no puede ser adulterada. Si tomamos como ejemplo la leche, le echas agua, un ejemplo bien conocido, está adulterada, no es la leche pura. Está diluida la leche. No tiene todos los nutrientes que como cuando está pura. Y el Señor quiere que nos amemos de esa forma, de corazón
puro y de manera entrañable, o sea, de todo corazón, siendo renacidos no de la semilla corruptible, como nosotros que damos semilla a la mujer y ella tiene un vientre, en su vientre un bebé, no es de esa semilla corruptible, porque todos vamos a morir, sino de una semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que nos hizo renacer a nosotros? La semilla, ¿qué es la semilla? Según el sembrador, ¿qué es la semilla? El evangelio de vuestra salvación, amado. El evangelio de nuestra salvación es la semilla, que cuando entró por el oído, parió en nuestra mente un nuevo ser que está conectado con el Espíritu de Dios. Y hay gente que escucha el mensaje y no, ¿sabe qué? Lo han oído en su vida entera casi y no han concebido un nuevo nacimiento. Solamente lo conocen teóricamente. Hasta pueden parecerse a los cristianos porque se portan bien. Digo, hay muchos cristinos que no se portan bien y no hacen la palabra de Dios. Pero hay otros que sí hacen la palabra de Dios, los cristianos que obedecen al Señor hacen la palabra de Dios. Y hay muchos que no son cristianos, que han oído el evangelio, que adoptan para sí mismos, para su propia gloria, eh, eh, plagian las buenas obras porque son plagios, pero en su corazón lo que están es alabándose ellos mismos. Eso no tiene ningún fruto. Ah, yo lo hice, yo soy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro, yo para la sociedad. Está preso. No has creído todavía, no has renacido de nuevo. Tú estás haciendo obras para ti, no para Dios. Esa gente no han concebido el Espíritu Santo dentro de sí, no han nacido. Porque la semilla ha entrado y ha caído en tierra que no es fértil. Y dice la palabra de Dios, el verso 24, porque toda carne es como hierba y toda gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba, ¿cuál es la característica? Se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué es lo que hace? Que permanece para siempre. ¿Entendiste ahora, hermano, que es para los que están, los que permanecen? Porque si la palabra de Dios entró en ti, debe permanecer en ti si tú has renacido. Y la permanencia hasta la eternidad. Todo el que permanece en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, va a dar fruto. Porque Dios no da semilla corruptible, Dios da semilla incorruptible. Ok. ¿Y si yo caigo? Bueno, dice la palabra de veces cae el justo y Jehová lo va a levantar. Ah, pero tú caes porque quiere a propósito. No, tú no eres justo. El justo cae porque se ha dejado engañar o se ha descuidado. Pero el justo no anda planificando caer, porque entonces no es justo. No está la simiente del evangelio ahí. Yo lo digo, hermano, para que entendamos cómo andamos procediendo. Y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. Más claro de ahí no canta un gallo, decimos en República Dominicana. Desechando pues toda malicia, todo lo que es malo, desechando todo lo que es malo, todo engaño, ahí en engaño caben las mentiras, los adulterios, la fornicación, todo eso es engaño. La hechicería, la brujería, todo eso es engaño del diablo también. Todo lo que no es verdad, eso es engaño. Para que no vayamos a crear, pero no se menciona el robo, el atraco, no se menciona eso. No todo está metido ahí. Lo está condensando y agrupando el apóstol por el Espíritu, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, sino la que sale del mismo busto. No está poniendo no está poniendo una imagen que nosotros podemos entender muy bien.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Me llaman dos cosas la atención que hemos hablado ya. Lo primero es que cuando estaba en el devocional con mis hijas y mi esposa, ellas no lo van a saber, pero yo les quise decir la manera en que ellas buscaban la leche del pecho de su mamá. Bueno, cuando mis tres hijas nacieron, cada una en su momento, era con desesperación que yo veía que ellas buscaban la leche. Si no encontraban el pezón, chupaban la piel por donde quiera que la agarraban hasta que encontraba y su Heidi direccionaba al pezón a las bebés. Pero era con ansia que lo hacían y apretaban en la camisita. Es con ansia que iban a chupar hasta el dolor. ¿Ya me entiende la madre que han dado el pecho? Hasta el dolor chupaban el pecho de su mamá. Hay algunas que no lo pudieron dar el seno, no van a saber de qué estoy hablando a perfección. Pero las mamás que se han dado, yo tampoco, yo solamente veía y observaba lo que sucedía. Y el Señor, el Espíritu a través de Pedro dice, es de esa manera que yo quiero que ustedes busquen la leche espiritual, que no está adulterada. Esa leche no tiene agua. Esa leche no, ese evangelio que tú vas a absorber no está proporcionado por tu mente, está proporcionado por el Espíritu de Dios, y esa es la palabra de Dios, la Biblia. No es como tú entiendas que debes chuparte esa leche. Dios quiere que nosotros busquemos con desesperación la leche, el Evangelio, la palabra de Dios, que no está adulterado y que la vivamos. Porque si no bebemos leche pura, entonces no va a darse esta condición que dice, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado. Por eso por eso hace la aclarando el apóstol Pedro, porque hay muchos hermanos, yo no lo quiero decir para ofender, pero yo tengo que predicar lo que dice la palabra. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. No voy a excederme más, quería leer hasta que terminara el texto, ya tenemos una hora en línea. Podríamos seguir hablando de esto con abundancia, pero hay que tener prudencia también. Y yo que ustedes tienen otro programa allá. Así que hermanos, observando todas estas cosas que han estado pasando en el mundo, nosotros debemos vivir una vida santa, agradable a Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. No vivamos un evangelio de apariencia y para que el pastor me vea o para que el hermano me vea. Ese no es el evangelio de Cristo, amado. Ese no es. Y yo soy evangélico nada más cuando piso en la iglesia. Y soy el diablo a caballo cuando salgo de ella, del templo. Ese no es el evangelio. El evangelio está en la intimidad. El evangelio no es hacer muchas cosas ahí en el templo tampoco, para que no te vaya a creer que porque tú cantas, barre, va y visita a los enfermos. Eso no es el evangelio tampoco. El evangelio se vive aquí, mira, ahí y manifiesta el fruto cuando tú, agradando a Dios voluntariamente, entrega una ofrenda que a Dios le es válida, que es correcta según su palabra. Entonces sí, ya lo que tú hagas va a tener valor, porque no le estoy restando valor a lo que se hace en el templo, ni lo que se hace fuera del templo. No, a lo que yo le estoy restando valor es a una vida que es diferente a la palabra de Dios. Y el entendido entiende lo que yo estoy diciendo. El que no entiende va a entender otra cosa que no es la palabra de Dios, porque así de sencilla es la palabra. Todo el que está con los ojos abiertos espiritualmente va a oír la palabra de Dios, la va a entender muy claramente y bien y la va a ejecutar. El que no entiende le va a estar buscando la quinta y la sexta pata al gato, porque no le entiende, está ciego. Y aunque la luz está ahí enfrente, no la puede ver. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir vidas agradables a Dios
Ese es el esfuerzo continuo que cada creyente tiene que hacer. Que el Señor nos bendiga. Un abrazo a todos, hermanos. Espero verles pronto. Dios me les bendiga grande y abundantemente. Sigan firmes y más ahora, mi hermano, cada día más firmes. Estamos cerca de la venida de nuestro Señor, la redención. Un abrazo.